Bueno, parece que ya estamos grabando, así que buenos días a todos de nuevo. No sé si somos gente al último, no sé si los saludé a todos tampoco, pero por las dudas los saludo ahora. Em, bueno, la idea de hoy es continuar con el tema 8, terminarlo el tema 8, y como siempre vamos a empezar haciendo un repaso de lo que vimos en la clase pasada. La clase pasada diseñamos un procesador en pipelining, o sea, a diferencia del que habíamos hecho antes, que era un procesador en un ciclo único. La idea de este procesador es que separamos el camino de datos del ciclo único en 5 etapas independientes y las hicimos de manera en la cual cada etapa utiliza una única unidad funcional. Eso nos permite tener o hacer que las etapas sean más o menos balanceadas entre sí. Hicimos lo que es otra idea de un pipeline ideal, es hacer que todas las instrucciones pasen por todas las etapas, aun si no hacen nada en ellas, y de esa manera eso me facilita la construcción del pipe y hace que se parezca más a un pipeline ideal. ¿Qué logramos con esto? Logramos tener un CPU igual a 1, igual que en el procesador anterior, pero acá tenemos un tiempo de ciclo mucho más corto, ya que el tiempo de ciclo ahora depende de la etapa más larga y no de la instrucción más larga como era en el caso del ciclo único. La desventaja que tiene este procesador en pipeline es que tiene más componentes, porque agregamos registros de segmentación, tuvimos que agregar algunas otras cositas más, pero eso implica, por supuesto, que ocupa una mayor área, y una mayor área implica un mayor costo. Entonces este es un procesador más caro, pero tiene mejor performance que el ciclo único. O sea que, en principio, eh, estaría bueno, digamos, el cambio. El camino de datos, como dije recién, es similar, pero agregando los registros de segmentación entre las etapas. Un detalle que es muy importante es que el control que vimos para este procesador en pipeline es el mismo control del procesador para ciclo único y los dos son combinacionales. Entonces lo único que tuvimos que hacer es que las señales de control se propaguen a través del pipeline porque se generan en un momento en la etapa 2, pero se usan en diferentes etapas, en la etapa 3, en la etapa 4 o en la etapa 5. Entonces, la idea es que las señales de control también se van propagando de igual manera que las instrucciones para ser utilizadas cuando son necesarias. Y terminamos la clase pasada viendo que a pesar de que el diseño realizado es bastante bueno y tiene las ventajas y desventajas que les mencioné recién, tiene otros problemas, y que son problemas cuya naturaleza es intrínseca al haber hecho este procesador en pipeline. O sea, son intrínsecas a un pipeline, y al hecho de ejecutar instrucciones en un pipeline. Esos problemas son de 3 tipos: riesgos estructurales, o sea, esos problemas se llaman riesgos primero, y son de 3 tipos: estructurales, de datos y de control. Y la idea es que van a ser el foco de toda nuestra clase de hoy. ¿Alguna pregunta sobre la clase pasada? ¿Estamos bien? No se preocupen que no voy a hacer tan mala onda de tomarle un quiz un lunes, así que hoy directamente vamos tranquilos con lo demás. Vamos a continuar con el tema 8. Eso significa que es el miércoles,
Dice Martín, puede ser, puede ser. O que sea el lunes que viene, también puede ser. Bueno, si no hay dudas, todo este tiempo de tirada es para ver si había dudas. Vamos a arrancar con lo que son los riesgos estructurales. ¿Qué son los riesgos estructurales? Algo les anticipé yo la clase pasada. Un riesgo estructural ocurre cuando dos instrucciones de dos etapas distintas quieren utilizar al mismo momento el mismo recurso. Eso es genéricamente un riesgo estructural. Por ejemplo, si hubiera una única memoria, si yo en vez de tener dos memorias como tenemos ahora, tendríamos una sola memoria, quizás se quiera acceder a esa única memoria en las etapas de fetch y en la etapa 4, la etapa de acceso a datos. Entonces, eso provocaría un riesgo estructural, porque no es posible que dos instrucciones de dos etapas distintas utilicen la misma unidad funcional en el mismo instante. O si no, otro ejemplo, si las instrucciones tipo R no pasaran por todas las etapas, se podría intentar escribir en el banco de registro, en la etapa 4, al mismo tiempo que un load quiere escribir en el banco de registro en la etapa 5. Entonces ahí tendríamos dos instrucciones que están tratando de utilizar el mismo recurso, que es la escritura en el banco de registro, en el mismo instante. Y eso no se puede. Entonces, ¿qué pasa si ocurriesen estos riesgos? En el caso de ocurrencia de riesgos estructurales, o en general de cualquier riesgo, lo que hay que hacer es parar el pipeline hasta que el riesgo se resuelva. Esas paradas del pipeline se las conoce como stalls, o sea, paradas en inglés, o sea, se dice la palabra inglesa stall, y es una especie de freno, una cuestión que hay que poner hasta que se resuelva el riesgo. ¿Qué implica hasta que se resuelva el riesgo? Y bueno, en nuestro ejemplo es si hay dos instrucciones que quieren utilizar el mismo recurso en el mismo instante, y bueno, hasta que una de ellas siga avanzando en el pipeline, de esa manera avance en su ejecución normal en el pipeline, y cuando avance, bueno, la otra ya va a poder utilizar el recurso. Ese parar el pipeline hasta que se resuelva el riesgo implica, o se dice, digamos, que se insertan una o más burbujas en el pipeline. Porque significa que yo no estoy parando todo el pipeline, sino que paro una parte del pipeline, mientras que otra parte del pipeline sigue con su ejecución, que es como les conté recién. O sea, acá si hay dos instrucciones que tienen conflicto, bueno, yo paro una de ellas y hago que la otra continúe con su ejecución. Entonces, en realidad, no estoy parando todo el pipeline, sino que estoy parando una parte del pipeline. Entonces, en realidad, lo que se dice es que se insertan burbujas, o sea, entre esas dos instrucciones. Esas burbujas son que avanza la que está más avanzada en el pipeline y se frena la que están más atrás. Esta solución de insertar burbujas es la solución más simple, digamos, porque es la solución que evita los riesgos. Pero es una solución que me baja la performance. ¿Por qué? Porque cada vez que yo tenga este tipo de riesgos estructurales, tengo que insertar burbujas. Cuando yo inserto una burbuja, significa que ya no puedo sacar una instrucción en ese ciclo, entonces que voy a estar demorado y algunas instrucciones, la instrucción retrasada, ya en realidad va a requerir más ciclos todavía, entonces eso me va a bajar la performance de todo el pipeline. ¿Se entiende hasta acá un poco la idea? ¿Qué es parar el pipeline? ¿Qué es? O sea, los riesgos cuando no queda más remedio, hay que, lo que les dije recién, parar el pipeline o insertar la burbuja, y eso realmente implica dos tareas. Por un lado, implica que
todas las señales de control del registro, que separa la etapa de decodificación de la etapa de ejecución, o sea, se pone las señales de control de la etapa de ejecución, digamos en adelante, que todas las señales de control de ese registro sean 0. Esto hace que en las etapas de ejecución, memoria y writeback no se haga nada, ¿no? En particular, me importa sobre todo que las señales de control que tengan que ver con escritura en memoria y escritura en el banco de registros sean 0, para asegurar que no se modifique ninguno de los registros, ningún almacenamiento, y no se cambie el estado de nada en el programa. Pero de todas maneras hago que toda la señal de control sea 0. Después si selecciono los multiplexores seleccionan algún valor y ese valor no es el que quería, no importa, porque la instrucción no va a hacer nada. Y por otra parte, además de poner todas las señales de control de este registro en 0, se evita la actualización de PC y del registro que está entre las etapas de fetch y decode, o sea, que tiene las etapas de decodificación. Si yo no actualizo estos dos registros, lo que hace es que se mantienen las instrucciones que estaban en las etapas de fetch y decode. Y eso es lo que yo les comentaba recién. La idea es que parar el pipe es, en las dos primeras etapas, mantener las mismas instrucciones que estaban y en las que están posteriores, o sea, en realidad en las que están después de esta, pongo instrucciones en 0 y eso es una burbuja. La instrucción que estaba en la etapa de memoria va a seguir ejecutándose. Y la que estaba en la de writeback, obviamente, también va a seguir ejecutándose. Entonces, de esta manera yo paro una parte del pipeline, inserto una burbuja en el medio y lo que está después sigue su ejecución normal. ¿Se entiende ahora hasta acá cómo es parar el pipeline y qué es lo que pasa cuando tengo un riesgo? En el camino se fueron sumando varios. Espero que estén lo suficientemente despiertos como para seguirme. Entonces, esto es lo que dice acá la diapositiva, es en general insertar burbujas para cualquier tipo de riesgo, ¿no? Y en particular, en los diseños que vimos nosotros en RISC-V, no posee riesgos estructurales. Fíjense que los ejemplos de riesgos estructurales que yo les mostré antes eran ejemplos medio traídos de los pelos, y eran cosas de, si yo hubiera tenido tal cosa, hubiera tenido este riesgo. Pero en particular, RISC-V, el diseño que hicimos nosotros, por suerte, no tiene riesgos estructurales. ¿Por qué? Porque en parte tenemos memorias separadas para acceso a datos, para instrucciones, y en general todos los recursos que necesitamos, si los necesitábamos 2 veces, los duplicábamos. Eso aumentaba el costo y mejoraba la performance. Y ahora ven que mejoraba la performance también por el hecho de evitar riesgos estructurales. Otro diseño que hicimos nosotros es, para hacer un pipeline y que se parezca lo mejor posible, un pipeline ideal, hicimos que todas las instrucciones pasen por todas las etapas. Ese pequeño detalle, y al utilizar todas las instrucciones por todas las etapas y utilizar en cada etapa una única unidad funcional, me evita los riesgos estructurales. No hay manera de que dos instrucciones usen al mismo tiempo la misma unidad funcional. ¿Ven? Ahí lo que les dije, de solo se utiliza una única unidad funcional por etapa. Y después está este último, que no es menor, parece igual a los anteriores, pero no es lo mismo, que dice que todas las instrucciones usan la misma unidad funcional en la misma etapa. O sea que quiere decir que todas las instrucciones utilizan la ALU en la etapa 3. ¿No? No hay ninguna instrucción que utilice la ALU
en alguna otra etapa. Siempre todas las instrucciones utilizan la misma unidad funcional en la misma etapa. Entonces, estas tres características, o agreguemos estas 4 características, son características de diseño, que en su momento las hicimos porque, bueno, me convenía así, y ahora vemos que me convenía por varios motivos más. Entonces, por suerte, no medio por suerte, digamos, por diseño, de los 3 tipos de riesgos que vimos en su clasificación general, el diseño que hicimos nosotros en RISC-V elimina los riesgos estructurales. O sea que solamente me queda lidiar con los otros 2. Otros procesadores eventualmente pueden no cumplir con alguna de todas estas características y de esa manera capaz que sí tengan riesgos estructurales y capaz que sí tengan que insertar burbujas y parar el pipeline perdiendo un poco de performance. ¿Vamos bien? ¿Se entiende hasta aquí? Con eso nos sacamos un tipo de riesgo de encima y vamos a ver el segundo tipo de riesgo, que son los riesgos de datos. Los riesgos de datos son los más comunes, los que estos son los que se encuentran más fácil en todos los procesadores. Y los riesgos de datos implican que un riesgo de datos ocurre cuando una instrucción depende del resultado de una instrucción previa que aún está dentro del pipeline. Por ejemplo, supongan esta secuencia de instrucciones, que si ustedes están haciendo el laboratorio 1, seguramente van a tener un montón de secuencias similares a esta. Ustedes tienen acá una instrucción aritmética que escribe un registro, en este caso el registro 19. Y tienen una instrucción cualquiera, supongamos otra aritmética, que en este caso una resta, que lee el registro escrito por la instrucción anterior. ¿No? Escribo un registro acá y la siguiente utiliza ese resultado. Es una secuencia de lo más común en lenguaje ensamblador, en cualquier lenguaje ensamblador. Y eso es una dependencia de datos. ¿Está claro? Pero ¿cuál es el problema? El problema ahora ocurre porque esta instrucción escribe este registro en la etapa 5. Y la instrucción de resta lee este registro, el mismo registro, en la etapa 2. ¿Y qué es lo que pasa? Que cuando esta instrucción está en la etapa 2, esta instrucción, la instrucción add, ¿en qué etapa está? Dice Franco en la etapa 3. Exactamente, está, como es la instrucción inmediatamente anterior, está en la etapa inmediatamente posterior. O sea, estaría en la etapa 3. Y en la etapa 3 todavía no escribió este registro. No escribió el resultado, porque recién lo escribe en la etapa 5. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si cuando este registro, cuando esta instrucción escribe el valor en la etapa 5, la instrucción que sigue estaría en la etapa 4. Eso significa que leyó un valor del registro 19 incorrecto, lo sumó en la etapa 3 al registro este y ya tiene listo para escribir un resultado que es incorrecto. ¿Se entiende el problema? Entonces, para que esto funcione bien, en realidad, yo debería insertar 2 burbujas, parar el pipeline durante 2 ciclos para que haya un retardo, digamos, entre que este lo lea en la etapa 5 y este lo escriba en la etapa 5 y esta instrucción lo lea en la etapa 2. Significa que yo en la etapa 3 y en la etapa 4 tengo que insertar 2 burbujas. ¿Estamos? Para que esto realmente funcione bien.
Y aquí está el dibujito de la instrucción add, que escribe el registro 19 en la etapa 5, y la instrucción de resta, que lee el registro 19 en la etapa 2. Entonces, para que esto funcione bien, tengo que insertar acá una burbuja, y recién acá podría yo hacer el fetch de la instrucción sub para que la decodificación coincida junto con la escritura de el add en la etapa 5. Y nótese que en realidad son solamente dos burbujas, porque recordemos que el banco de registro primero escribe y después lee. Entonces me permite que el banco de registro que diseñamos me permite que esta instrucción escriba, perdón, el registro 19, y esta instrucción lo lea al mismo registro escrito en el mismo ciclo, ¿no? Eso era una característica del banco de registro que lo diseñamos así de entrada. Todos los registros en general escriben primero, ¿se acuerdan? Entonces, ¿qué estamos diciendo acá? Que por cada instrucciones consecutivas en las cuales una instrucción lea el valor que escribe la instrucción anterior, tengo que insertar dos burbujas, o sea que pierdo dos ciclos. O sea que en realidad ya no estoy teniendo, no estoy haciendo que yo tenga una instrucción, no estoy haciendo que el pipeline termine una instrucción por ciclo. Cada vez que yo tenga una secuencia similar de instrucciones, voy a tener que insertar dos parados, o sea, voy a perder dos ciclos más por cada vez que esto ocurre. Y si ustedes de vuelta se fijan en sus códigos del laboratorio, esto es bastante común y bastante probable. Entonces, en realidad, estoy teniendo un problema grande de performance acá. Esta instrucción no va a demorar, digamos, un ciclo en ejecutarse, idealmente, sino que va a demorar 3 ciclos en ejecutarse. Entonces es un problema. Mi CPI de 1 ya no es un CPI de 1, se va a hacer parecido a 3. Entonces, si yo estoy haciendo un CPI igual a 3, ya no me sirve todo el pipeline. ¿Me siguen hasta aquí? Franco me hace una pregunta por el chat. ¿Cómo sería cuando hay que descartar una instrucción entera? Bueno, ya vamos a llegar a ver los saltos condicionales. Tranquilo, porque esos son los riesgos de control. Ahora, digamos, nos concentremos en los de datos. Pero ya hay una manera y se puede. Martín me pregunta, esto de ingresar burbujas y eso, nosotros no lo hacemos o controlamos, ¿no? O sea, no está en nuestro poder hacerlo. Bueno, es una buena pregunta de Martín, porque en realidad lo ideal sería que, por supuesto, no lo hagas vos. Eso sería idealmente, lo ideal sería que no lo hagas. Pero la realidad, digamos, lo que tendría que hacer un compilador eventualmente es, si un compilador detecta esta secuencia de instrucciones y conoce la arquitectura sobre la cual está compilando, digamos, y dice, che, esta secuencia de instrucciones va a generar un problema, capaz que el compilador te inserta instrucciones no en el medio de las dos instrucciones para evitar ese problema. Entonces vos cuando veas tu código ensamblador, vas a ver que en realidad no son dos instrucciones, son 4, con dos instrucciones no en el medio para que no haga nada. Eso es una alternativa. Si vos, como programador, supieras, capaz que podrías insertar vos esas burbujas a mano para evitar el problema, ¿no? Lo cual, Martín, la expresión que pone en el chat de queja, es una cosa real, y sí es verdad. O sea, esto de conocer el pipeline, de exponer el pipeline, me genera un problema que tengo que solucionar, y esto es un problema molesto para el programador, molesto para el compilador, molesto para la performance. Entonces lo que tenemos que tratar de hacer es solucionarlo de algún modo. ¿Y cómo se soluciona eso? Pues lo que plantea Martín, claro, o sea, uno cuando escribe el programa no piensa en estas cosas.
Y es la idea, que el programador se desentienda. Entonces, ¿cómo es una manera de solucionar estos riesgos de datos? Una manera en la que se conoce es adelantamiento. ¿Y por qué? Porque a alguien se le ocurrió que en realidad no es necesario esperar hasta que el registro se escriba, el registro de destino se escriba en la etapa 5. ¿Por qué? Porque el resultado a escribir ya está disponible antes. O sea, el resultado que yo voy a escribir en la etapa 5 ya lo tengo disponible el valor en la etapa 3, después de la ALU. Entonces, la idea es que se puede adelantarlo desde el registro intermedio donde está guardado hasta donde se lo necesite utilizar. ¿Se entiende la idea? Yo estoy operando con la ALU, obtengo el resultado y ese resultado yo lo guardo en un registro, que es el registro de segmentación. ¿Vamos? Entonces digo, che, pero si yo ya lo tengo disponible en un registro, ¿por qué en realidad tengo que esperar que se escriba en el banco del registro? Si ya lo tengo guardado y almacenado en algún lugar, ¿por qué no lo uso directamente desde ahí? Y la idea genérica, con dibujito del pipeline, es que esta instrucción que escribe este registro, el resultado yo lo voy a tener en la etapa al final de la etapa de ejecución. ¿Se entiende? Y esta instrucción lo va a leer en la etapa de decodificación, pero lo va a utilizar en la etapa de ejecución, porque es cuando va a operar con él. Entonces, en realidad no me importa qué es lo que lea acá. Lo que puedo hacer es que este camino lo adelanto de aquí para acá. Porque este camino en realidad, esta flechita, digamos, hacia adelante, por decirlo así, sí lo puedo utilizar, sí lo puedo hacer. Porque acá yo tengo escrito en un registro de segmentación y lo pongo antes, o sea, estos valores, la etapa de ejecución, toma sus valores de un registro de segmentación, que vendría a ser el registro de segmentación de la etapa anterior. En realidad no lo tomes de ahí, sino tómalo desde otro lado. Estoy adelantando el valor. Y el valor que yo leo acá en la etapa de descodificación, lo descarto porque sé que es un valor incorrecto. Entonces, con este adelantamiento, yo puedo hacer que el valor que efectivamente se sume para esta instrucción sea el valor correcto. Y de esa manera ya no tendría que perder ningún ciclo. ¿Se entiende la idea general de lo que es adelantamiento? Este adelantamiento lo que se conoce es como, en inglés, es forwarding o bypassing. Forwarding es la traducción de adelantamiento y bypassing es como un salteo, un bypass. Ahora, para poder usar este adelantamiento, requiere agregar muchas conexiones, muchas interconexiones nuevas, es tirar muchos cables nuevos, porque hay que ver qué se puede adelantar y de dónde se puede adelantar. Implica agregar nuevos multiplexores, porque un dato puede provenir de nuevas fuentes. Ahora ya, por ejemplo, un dato de entrada de la ALU, antes teníamos que poder venir de dos lugares, ya sea del banco de registro o de la constante, ahora puede venir de muchos otros lugares. Entonces ese multiplexor va a tener que ser más largo, voy a tener que agregar más multiplexores en la entrada de la ALU, voy a tener que agregar una lógica, una unidad nueva de adelantamiento que detecte, que lo primero tiene que hacer dos cosas. Primero, detectar la ocurrencia del riesgo y después generar las señales de control necesarias para todos estos nuevos multiplexores que agregué. O sea, es bastante complejo, el, o sea, me hace que el diseño sea bastante complejo y además me agrega costos, me hace que sea más caro, ya sea por los multiplexores y por la unidad nueva esta de adelantamiento. Pero lo que tiene de positivo es que me soluciona casi todos los riesgos de datos. Entonces me evita tener que
esperar burbujas o tener que ser obligatorio insertar burbujas. Y de esa manera me hace que mi performance siga siendo de vuelta una instrucción por ciclo y vuelva a tener el CPI igual a 1. Sin embargo, fíjense el detalle acá que puse acá. Me soluciona casi todos los riesgos de datos. ¿Por qué casi? Qué mala onda, digamos. Pero bueno que lo soluciona todos los riesgos de datos. Y no, hay un riesgo que es difícil de solucionar por adelantamiento. Y el problema ocurre con las instrucciones load en general. ¿Por qué? Y ocurre, más generalmente hablando, cuando el dato no está disponible cuando las instrucciones siguientes lo necesitan. Entonces, cuando el dato que yo necesito no lo puedo adelantar, no está disponible en ningún lado, no hay manera que yo lo adelante. Entonces, esto pasa en nuestro diseño cuando una instrucción load es seguida inmediatamente por una instrucción que use el registro destino del load. Y eso es común, se lo conoce como el load to use penalty, y ocurre en el caso siguiente. Ustedes tienen, por ejemplo, acá una instrucción que escribe, una instrucción load que escribe en el registro X1 y una instrucción cualquiera que lee el registro X1. ¿Qué es lo que pasa? Esta instrucción lo va a leer en la etapa de decodificación, pero lo necesita en la etapa de ejecución, como vimos recién. El tema es que cuando este está en la etapa de ejecución, este está en la etapa de memoria. O sea, recién se está leyendo el valor y no se puede adelantar a un guión. Entonces lo que hay que hacer es sí o sí insertar al menos una burbuja para poder tirar. Fíjense que está la burbuja acá. Una vez que termina la etapa de memoria, recién puedo adelantar el valor hasta para ser utilizado en la etapa de ejecución por la instrucción siguiente. Sí o sí hace falta una burbuja en el medio. Y esa burbuja es la que se conoce como el load to use penalty. Es una penalidad desde que las instrucciones load producen sus datos hasta que los pueden utilizar las instrucciones siguientes. Ahora, entonces hemos dicho que en general el adelantamiento me soluciona, ojo, nótese un pequeño detalle de la diapositiva anterior. Yo igual acá sí estoy haciendo adelantamiento, ¿no? O sea, el hecho de que yo tenga toda mi unidad de adelantamiento y toda mi complejidad de adelantamiento me hace que esta penalidad sea solamente de un ciclo. Pero si no tuviera adelantamiento, sería de 2 ciclos, o a ver si sería de 2 ciclos exactamente. El adelantamiento me hace que en vez de 2 ciclos sea solamente de 1. O sea, yo necesito adelantamiento y aún así igual tengo este problema. ¿Está claro eso? El adelantamiento me evita todos los demás, excepto este caso, y que me lo deja a este caso únicamente en un ciclo. O sea, yo algunas veces voy a tener que parar una burbuja por este problema. Ahora, ustedes me dicen, bueno, pero este problema es bastante común, porque yo también cargo un dato de memoria y lo más probable es que lo quiero utilizar. Y en ese caso, hay otra técnica también que se conoce como reordenamiento de las instrucciones. O sea, es simple. Cambiar el orden de las instrucciones en el código me evita el problema de la dependencia del load. Esto en general, ahí, en base a la pregunta que me hizo Martín hace un rato, y también tenemos que saber esto nosotros. Lo bueno es que esto en general sí lo hacen los compiladores, porque es fácil de hacer por los compiladores. Entonces, muchas veces detectan esta dependencia y te cambian un poco el código, por supuesto, sin cambiarte el sentido. Entonces, supongamos que tenemos este código nosotros. ¿Qué es lo que hace este código? Cargamos un valor en un registro, cargamos otro valor en otro registro, sumamos esos dos valores leídos y guardamos el resultado en algún otro lugar de memoria.
después cargamos otro valor de memoria de un registro, hacemos otra suma similar a esta y escribimos el resultado en otro lado. Acá estoy haciendo varios load, un par de store y siempre estoy utilizando una instrucción. Acá, por ejemplo, este add usa el valor que carga el load inmediatamente anterior. Fíjense que este también usa el valor del load que está más lejos, pero este no es un problema, porque este lo resuelvo por adelantamiento. O sea, es un riesgo, pero lo resuelvo por adelantamiento. En cambio, este es el riesgo que no puedo resolver por adelantamiento. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer con ese código? Lo puedo convertir en una cosa así. Fíjense que si yo, la idea es, entre estas dos instrucciones, agregar alguna instrucción que no tenga nada que ver. Entonces, ¿yo puedo agregar la instrucción store? ¿La puedo mover más arriba? No, ¿por qué? Porque la instrucción store depende del valor de la suma, entonces no lo puedo mover. Pero esta instrucción load, ¿tiene algo que ver con alguna de estas dos? No, trabaja sobre otro registro y escribe otro registro. Entonces, tranquilamente, la puedo cambiar de lugar a esta instrucción y la muevo más arriba. Entonces me queda acá, la pongo en el medio de las dos instrucciones anteriores. Entonces yo acá tenía, ahora, la dependencia entre x2, que lo escribe acá, y lo lee acá, ya tiene una instrucción útil en el medio. O sea, puse una instrucción útil en el medio, entonces ahora este dependencia ya la puedo resolver por adelantamiento. Y al haber movido este load, me hace que también ahora haya dos instrucciones en el medio, entonces esto es una dependencia y también ya se resuelve por adelantamiento, o en este caso, como ya son dos, ya no constituiría un riesgo, digamos. Entonces, simplemente cambiando de lugar una instrucción, en este caso, y poniendo en el medio de estas dos instrucciones una instrucción que no dependa, que sea totalmente independiente de estas dos, yo lo que puedo hacer es evitar que tener que insertar burbujas eh, para que me bajen la performance. Entonces, por ejemplo, ¿cuánto demoraría este código en ejecutarse? A ver, ¿quién me dice cuánto demora el código de la izquierda en ejecutarse? Con adelantamiento y con todo. Suponiendo, por supuesto, despreciando también el tiempo de llenado y vaciado del pipeline. Acá cada instrucción se ejecuta en un ciclo. Entonces, voy a responder yo por las dudas, están dormidos quizás, si es que están todavía. Esta instrucción se ejecutaría en un ciclo, esta instrucción se ejecutaría en un ciclo, entre estas dos tengo que insertar una burbuja, eso sería un tercer ciclo, después esta se ejecuta en un ciclo, llevamos 4, 5 con esta, 6 con esta, la burbuja que está en el medio 7, el add 8 y el vector 9. O sea, estas 7 instrucciones tendría que insertar 2 burbujas, o sea, en total demoraría 9 ciclos, exactamente como dice Juan en el chat. Y sin embargo, fíjense que cambiando una instrucción del lugar, ahora yo ya no tengo burbujas y estas 7 instrucciones se ejecutan en 7 ciclos. Entonces ustedes dicen, ah, bueno, eso me evita, me ahorra 2 ciclos. Si esto es todo el código, me llevo a una mejora de performance de 9 sobre 7, que es más o menos un 30% de mejora. O sea, no es menor. Entonces, fíjense que con adelantamiento, por un lado, evito la mayoría de los riesgos de datos. Y los que no puedo evitar, los riesgos del load, quizás un compilador inteligente o un programador inteligente puede reordenar un poco las instrucciones del código y de esa manera hacer que el código se ejecute más rápido. ¿No? ¿Y por qué? Porque evita los riesgos de datos del load. Entonces yo acá
con esas dos técnicas, adelantamiento más reordenamiento, podría, si se puede reordenar, podría evitar los riesgos de datos. Y ahí, claro, Lucas dice en el chat, ahí por ejemplo está la importancia de conocer ELISA para hacer más eficiente el programa. Exactamente. ELISA y en este caso particular, la dependencia del pipeline del load producida por el pipeline, digamos, la implementación de ELISA, que es cómo es conocer arquitectura de computadoras, ¿no? Ahí puede hacer que cambiando un poquito el orden se ejecute más rápido los programas. Ahora, una pequeña aclaración sobre los riesgos de datos. No todas las dependencias de datos, ustedes ya han visto dependencia de datos y las vimos en el tema 3, creo que era, o en el tema 2, cuando vimos los diagramas de precedencia, ¿se acuerdan? No todas las dependencias acá me constituyen un riesgo. ¿Por qué? Porque acá, por ejemplo, en este código tenemos muchas dependencias, todas marcadas en azul. Esta instrucción escribe el registro 2 y esta instrucción lo lee, esta instrucción lo lee, esta instrucción lo lee dos veces y esta otra también lo lee. Estamos acá marcando todas y todas estas dependencias son de tipo read after write. ¿Se acuerdan? Todas estas leen el registro después de que ésta lo escribe. Pero el tema es que no todas las dependencias constituyen un riesgo. ¿Por qué? Porque para que se constituya un riesgo de datos, no solamente tiene que estar la dependencia, sino que también implica o importa, digamos, cómo es la longitud del pipeline. Importa cómo es el pipeline en particular. En nuestro pipeline en particular, solamente la instrucción AND y la instrucción OR constituyen un riesgo. ¿Por qué? Porque en nuestro pipeline los registros se escriben en la etapa 5 y se leen en la etapa 2. Entonces, cuando este está en la etapa 5, este está en la etapa 4, este está en la etapa 3, este está en la etapa 2 y ya puede leer correctamente los valores del registro escrito acá. Y este también lo lee correctamente y no hay ningún problema. Entonces, el hecho de que sean dos instrucciones las que constituyen un riesgo es una propiedad, digamos, una característica que depende de la longitud del pipeline y de cómo está estructurado el pipeline, o sea, en qué depende de la distancia, digamos, entre que se leen los registros y se escriben los registros. Si yo tengo un pipeline más largo, de 8 etapas, y supongamos que yo leo en la etapa 3 y los registros y se escriben en la etapa 8, voy a tener una ventana de 5 instrucciones en las cuales ahí las dependencias constituyen un riesgo. ¿Se entiende? Entonces, en nuestro caso, solamente estas dos dependencias van a ser un riesgo porque en nuestro pipeline hay dos etapas, o sea, hay dos digamos, etapas que llenar entre dos etapas intermedias entre que se escribe y se leen los registros. O sea, entre la etapa 2 y la etapa 5 está la etapa 3 y 4, son dos. Entonces, lo que quiere mostrar esta diapositiva es que claro, ahí está el caso después que se soluciona por adelantamiento. Bueno, no. El hecho de que no todas las dependencias de datos, no todas las dependencias de tipo read after write constituyen un riesgo de datos. El riesgo de datos está constituido por la dependencia más la arquitectura del pipeline en particular. Y lo importante, de todas maneras, vale la pena destacar acá, que estas dos, el AND y el OR, sí son riesgos de datos y que por suerte los dos se pueden solucionar por adelantamiento. Y acá está de vuelta dibujado esa secuencia que mencioné recién, en las cuales tenemos la instrucción que escribe X2, lo escribe en este momento, y fíjense que acá está puesto el adelantamiento de otra manera. Esto se puede adelantar sin problema
porque en realidad se adelanta de acá, ¿lo ven? O sea, se adelanta de la etapa de ejecución, vale, se adelanta acá, en realidad se adelanta acá, digamos, pero no hay problema con este adelantamiento. Este registro acá también se puede hacer, este registro acá se puede hacer por diseño del banco y este se puede hacer. O sea, todas esas son dependencias, ¿estamos? Pero lo importante es que el adelantamiento no se hace aquí, se hace aquí y se soluciona. ¿Entiendes? El adelantamiento se hace aquí y se soluciona. ¿Bien? Se hace ahí, se hace ahí. ¿Está entendido esto que cuáles son dependencias de tipo RAW? ¿Cuáles dependencias constituyen riesgo? ¿Está claro por qué, por suerte, estos riesgos se pueden solucionar por adelantamiento? Bueno, van bien, parece que a pesar de que es lunes, o me dicen que sí para que yo siga adelante, o están entendiendo de verdad. ¿Cómo quedaría nuestro pipeline con la unidad de adelantamiento? Acá hice una versión simplificada del pipeline que teníamos, fíjense que no están todos los componentes, porque le agregué un montón de cosas. Y lo importante es que le agregué la unidad de adelantamiento esta. Y la unidad de adelantamiento, fíjense que recibe un montón de flechas negras, que son, fíjense todas las cosas que acá en la etapa de decodificación, además de los registros, de los indicadores de los registros que van al banco del registro para leer, además los tenemos que pasar, que son utilizados por la unidad de adelantamiento, porque la unidad de adelantamiento tiene que detectar en qué registros va a leer y va a escribir la instrucción que está en la etapa de decodificación. Y además necesita saber qué registro voy a escribir la instrucción que está acá en la etapa de memoria y qué registro va a escribir la instrucción que está en la etapa de write back. Y a su vez, fíjense, estos son los multiplexores que yo agregué a la entrada de la ALU. O sea, este lo agregué y este lo amplié para agregarles dos caminos de datos. Este multiplexor ahora puede leer de este registro de segmentación. Fíjense que este camino es que lee de este registro de segmentación y este camino es que lee de este registro de segmentación. O sea, antes era un cable directo, ahora tengo que elegir entre tres opciones. Y lo mismo este, que en realidad este además tiene más cosas. Para controlar este multiplexor tengo que generar dos señales de control nuevas, que son las que genera esta señal o esta unidad de adelantamiento. Fíjense que es como un control local. Y además tengo que saber si esta instrucción escribe, si esta instrucción escribe, entonces necesito también esas señales de control. Fíjense, esto parece complicado, de hecho lo es, pero me agrega nuevos caminos, me agrega nuevos señales de control, me agrega nuevos multiplexores, se me hace toda una cuestión importante. Esa unidad de adelantamiento, para hacerla simple, lo primero que tiene que hacer es detectar el riesgo. ¿Cómo detecta el riesgo? Compara si alguno de los registros operando, o sea, de los fuentes, que se leen en la etapa 2, fíjense, son los que están puestos acá, RS1 y RS2 de esta etapa, si alguno de esos dos es igual al registro que se escribe de la instrucción que está en la etapa 3 o en la etapa 4. Y si es que las instrucciones en la etapa 3 o 4 escriben, además, o sea, no solamente hay que comparar si el registro es igual, sino además, si las instrucciones que están en esta etapa realmente escriben en ese registro, en el registro destino, digamos. Y además también tienen que comparar que el registro destino, o sea, que está en esta etapa, sea distinto de 0, porque yo eventualmente puedo tener alguna pseudo instrucción o algo que me escriba en 0, y en ese caso, como sé que no se va a escribir, no hay que adelantar nada.
Y una vez que detecta la ocurrencia de riesgo, tiene que actuar en consecuencia, que puede ser no adelantar nada, o sea, no generar ninguna señal de control, o generar una señal de control que me diga, me adelanta desde la etapa de memoria o me adelanta desde la etapa de write. Por supuesto, puede pasar el caso, como pasaba en el ejemplo de código que vimos antes, que haya que adelantar dos cosas. Entonces siempre se adelanta el valor más reciente. O sea, yo puedo detectar que tengo una dependencia, digamos, un riesgo, con dos instrucciones, con las que están no solamente con la que está en la etapa 3 y en la etapa 4. Y la idea es que voy a adelantar este porque se supone que este ya adelantó en su momento para el anterior, en el caso de que ocurra. Y además, eso es el adelantamiento común, además, la instrucción, la unidad de adelantamiento tiene que detectar el riesgo extra, que es en el caso del load, porque es un caso particular de que se tiene que, la instrucción que está en la etapa 2 tiene que ver qué es lo que se está haciendo la instrucción load en la etapa 4. Es un problema adicional y particular que tiene que ver la unidad de adelantamiento. Sin embargo, a pesar de que acá parece complejo y todo lo demás, en el libro está bien detallada, si alguno lo quiere leer, es una cuestión que también es totalmente combinacional. Y eso sigue siendo una ventaja de todas estos controles locales, digamos, que vienen a ser la unidad de adelantamiento. ¿Preguntas? Yo tengo pensado para que hagamos un break. No son las 9, significa que vamos bien. Son las 9 menos 5. Si quieren, podemos hacer un pequeño recreo hasta las 9 y 5. ¿Les parece? A modo de repaso, en lo que vamos viendo hasta acá, los riesgos de datos los pudimos solucionar mediante adelantamiento, que es una técnica compleja y costosa, pero de hardware, por suerte, o sea, es hacerlo más caro al procesador, y por reordenamiento, para el caso del riesgo del load, en el cual implicaba, lo que habíamos dicho, la importancia de conocer el ISA, tratar de hacer más eficientes los programas, y eso era una cuestión de compilador o de programador. ¿Vamos? Entonces, mediante esas dos técnicas, podemos, si se puede reordenar el código, podemos eliminar todos los riesgos de datos. Y ahora sí, recreo y nos vemos a las 9 y 5. Yo igual voy a
Bueno, yo ya recargué mis alimentos, así que ya estoy por las dudas si alguno tiene alguna pregunta o algo. Por las dudas, no sé si están del otro lado, pero ayer estaba con esto bueno, cuando se decretó la extensión de la cuarentena por 2 semanas más, me puse a pensar que, bueno, yo también, yo creo que en realidad 2 semanas más no creo que se levante del todo, por lo menos las clases, pero por lo menos en 2 semanas más, ya más o menos es el parcial. Y te digo, será justo el primer parcial, la primera vez que nos tengamos que encontrar y ver las caras personalmente. Creo, mi opinión personal es que no sé si nos vamos a ver. Martín dice en el chat que vamos haciendo la cuarentena en cuotas, pero vamos a ver qué pasa con las próximas 2 semanas. Por lo menos seguimos, o parece ser que vamos a seguir 2 semanas más online. Martín dice que seguro se levanta a mitad de año o más adelante. Y yo creo que por lo menos para tema clases es probable, ¿no? Porque realmente mueve mucha gente. Pero bueno, habrá que ver qué pasa. Hay muchas cuestiones a tener en cuenta. Bueno, estamos como para
arrancar de nuevo. Jonás está listo, al pie del cañón. Parece que es el único que está listo al pie del cañón. Nacho está. Alguno más por ahí del otro lado. Martín parece que está. Leo también está. Bueno, sigamos entonces. La idea es hoy terminar el tema 8 y quizás empezamos con el tema 9. Menos mal que pude subir las diapositivas ya ayer. Seguro el miércoles, ya sea que empecemos o no hoy con el tema 9, seguro lo vemos el miércoles. Y como siempre el recordatorio, ya saben, el miércoles a las 13 tienen la clase práctica con la evaluación del laboratorio 1 y además se va a publicar el enunciado de la guía del práctico 4, que incluye temas 7, 8 y 9. Eh, y bueno, el viernes, como ya supongo todos sabrán, no hay clases. Por más que los feriados ya sabemos que son medio eh, una cuestión rara en cuarentena, qué sé yo, vamos bien con el cronograma, creo que no hay necesidad de levantarnos a las 8 de la mañana. A menos que, bueno, si ustedes están de acuerdo y todos quieren que tengamos clase, yo por mí no tengo problema. Pero yo diría que mejor no. No sé, después tienen para pensarlo un par de días. Bueno, Jonás está de acuerdo que tomemos el feriado como feriado. Nos quedamos en la casa. Eh, entonces, vamos de vuelta. Habíamos dicho que el pipeline tiene riesgos, que los riesgos me bajan la performance. Los riesgos eran de tres tipos estructurales, datos y de control. Los riesgos estructurales no teníamos porque por diseño, habíamos hecho un buen diseño, entonces eliminábamos los riesgos estructurales. Los riesgos de datos no dependen del diseño, o no tanto, pero hemos dicho que si ponemos plata y agregamos mucho hardware y gente inteligente que lo haga, los minimizamos y lo hacemos que solamente en un solo caso pierda solamente un solo ciclo. Y eventualmente también a ese un solo ciclo de ese un solo caso lo podemos eliminar siendo más inteligente cuando escribimos el código y reordenando las instrucciones. Y de esa manera podemos eliminar los riesgos de datos. Nos falta ver el último tipo de riesgo, que son los riesgos de control. ¿Qué son los riesgos de control? Los riesgos de control tienen que ver con los saltos, con algo que creo que me decía Jonás eh, al principio de la clase de hoy, no sé si no era, no era Franco. Bueno, me acuerdo que había alguno, y Jonás siempre está ahí el último del chat, pero eh, era Franco el que me decía que pasaba algo con las instrucciones, y sí, exactamente. El problema que tienen los saltos es que los saltos me van determinando el flujo de control de un programa. Eso ya lo sabemos. Y el tema es que la búsqueda de la siguiente instrucción, o sea, el fetch, depende del resultado de los saltos. Entonces, en un pipeline, cuando hacemos el fetch, va a depender de, uy, ¿qué pasó con el salto que está dentro del pipeline? Y justamente pasa que en pipeline no siempre se puede hacer el fetch de la instrucción
correcta. ¿Por qué? Porque cuando yo hago el fetch de una instrucción, el salto recién está en la etapa 2. O sea, el salto recién se va a estar decodificando. Recién voy a saber qué es un salto, cuáles son los registros que tengo que comparar. Pero no sé si va a saltar o no. Entonces, la resolución del salto se hace más adelante. Entonces, ¿qué instrucción busco? Es un problema. ¿Se dan cuenta del problema del riesgo de control? El problema con los saltos. Entonces, bueno, la primera alternativa incluye dos cosas. Por un lado, es posible mover la comparación de registros a la etapa de decodificación. ¿Qué es esto? Esto dice que yo puedo agregar, porque al final de cuentas, el ISA de RISC-V solamente tiene las instrucciones de salto por salto igual o por distinto. Entonces, en realidad, lo único que tengo es una comparación. Entonces, en realidad, para hacer esa comparación que me determinaba si eran iguales, ¿se acuerdan que teníamos la ALU que restaba? No hace falta que la ALU reste. Lo que puedo hacer ahora es directamente pongo un comparador que es más chiquitito y lo pongo a la salida del banco de registro, lo cual nótese que me agrega retardo en la etapa de decodificación. Pero tampoco era problema porque por suerte la etapa de decodificación era una de las más cortas. ¿Se acuerdan? Tenía solamente el acceso del banco de registro, entonces esa etapa era un poquito más corta. Entonces puedo agregar un poquito de lógica ahí a la salida del banco de registro, de manera que me compare, se fije si los dos registros leídos son iguales. Y de esa manera ya la comparación, o sea, la generación de la señal de control, ya la puedo hacer antes, digamos, no necesito usar la ALU. Y a su vez, el cálculo de la dirección lo hacíamos con un sumador. Ese sumador estaba en la etapa de memoria, o sea, no sé si se acuerdan. Pero la idea es que a la larga no hay ningún motivo, o sea, si ya tenemos resuelto el salto en la etapa de decodificación, ¿por qué no podemos poner el sumador también en la etapa de decodificación? Total, ese sumador sumaba PC, que ya lo tenemos, sumaba la constante inmediata desplazada a un bit, ¿se acuerdan? Y también la tenemos en la etapa de decodificación porque viene dada con la instrucción, otra ventaja de Lisa. Entonces, si yo puedo agregar el comparador este a la salida del banco de registro y tener la señal de control de multiplexor, yo puedo mover el sumador y de esa manera hacer todo el salto en la etapa de decodificación. ¿Me siguen hasta aquí? Entonces, con esto ya resolví todo el salto en la etapa de decodificación. Pero eso me soluciona la parte que yo mencionaba antes de se resuelve más adelante. O sea, ahora le estoy evaluando el salto, estoy decodificando qué es un salto, evaluando si salta o no, y determinando a dónde salta, todo eso en la etapa de decodificación. Nótese y tengas en cuenta lo que te dije recién, al mover también el sumador, ¿no? Este sumador a la etapa de decodificación, también me modifica los retardos de la etapa de decodificación. La idea es no generar un nuevo cuello de botella. ¿Está claro? Tengan en cuenta esto. Pero aún así que yo pude decodificar el salto, determinar si salta o no, y determinar a dónde salta, hice las tres cosas en la etapa de decodificación, igual, igual mientras el salto está en la etapa de decodificación, ¿qué instrucción está en la etapa de fetch? O sea, sí o sí ya tuve que buscar alguna. Entonces lo que se hace es, sí o sí hay que insertar una burbuja. Y acá está el dibujito de por qué. Ustedes fíjense, tienen una instrucción, una común, digamos, con las 5 etapas. Después tienen la instrucción de salto,
se hace el fetch, se hace la decodificación, y recién después de que termina la etapa de decodificación, yo voy a poder hacer el fetch de la instrucción correcta. Es como que ahí acá, yo hice como un adelantamiento de aquí a aquí. Pero en el medio tuve que insertar sí o sí una burbuja. ¿Se entiende el- la burbuja insertada por los riesgos de control? Y fíjense que esto pasa con todos los saltos. Acá yo hice el caso con un branch equal, pero con un salto condicional, pero con un salto incondicional va a ser lo mismo. El salto incondicional, a la larga igual, no hace falta que compare nada, va a saltar igual, pero yo lo podría resolver, lo decodifico y calculo la dirección de salto en la etapa de decodificación, entonces recién después voy a poder buscar la instrucción siguiente. Y en el medio necesito un hueco, una burbuja. Entonces, por cada salto tengo una burbuja adicional, tengo una penalización de un ciclo. Y ustedes fíjense más o menos cuántos saltos tengo, son 16% de todas las instrucciones, o sea que en realidad mi CPI no va a ser 1, va a pasar a ser 1,16. ¿Puedo hacer algo yo para solucionar los riesgos de control? Por supuesto que puedo hacer algo para solucionar los riesgos de control. ¿Qué se puede hacer? Lo que se conoce como predicción de saltos. Ahora, ¿cuál es el problema de esta alternativa que les mencioné acá? Tiene un problema grave. Es que cuando los pipelines son más largos, es muy difícil adelantar toda la resolución del salto. O sea, nosotros, con nuestro diseño de 5 etapas, pudimos adelantar toda la resolución del salto a la etapa 2 y nos quedó un hueco, digamos, una burbuja. Pero si yo tuviera un pipeline de 8 etapas o de 10 etapas, yo no sé dónde era el cálculo de la resolución inicial del salto y tampoco sé exactamente a cuál lo voy a poder adelantar. Pero capaz que en vez de ser la 2, sea la etapa 3. Y si es la etapa 3, significa que ya por cada salto tengo que insertar 2 burbujas. ¿Se entiende? Y si por algún motivo yo tengo que o puedo resolver los saltos en la etapa 5, significa que tengo que insertar 4 burbujas. Entonces, el de nosotros, como era un diseño, no solamente un buen diseño, que estaba bien hecho, sino que era simple, un pipeline chico, puedo adelantar todo hasta la etapa 2, pero no siempre puede pasar eso. Y si no puedo hacer eso, la cantidad de burbujas a insertar ya me hacen que el pipeline sea una porquería, por decirlo así. Entonces hay que buscar una mejor solución. Y la mejor solución es usar predicción de saltos, que es un término que capaz que ustedes lo escucharon nombrar en algún lado. Y la idea de la predicción de saltos es básicamente, como toda predicción, como el clima, es tratemos de adivinar cómo va a estar el clima mañana. Evaluamos algunas variables, lo que sea, y decimos mañana va a salir el sol. Entonces esta idea es la misma. Cuando estamos haciendo un salto, es decir, tratemos de adivinar si el salto va a saltar o no. Y solamente, lo importante es esto, se para el pipeline, o sea, se insertan las burbujas cuando la predicción falla. O sea, si por casualidad el salto, si por casualidad o porque está bien hecha, la predicción acierta, significa que no perdí ningún ciclo, no inserté ninguna burbuja. Buenísimo. Y si le hice mal a la predicción, bueno, es como si no hubiera tenido predicción, tengo que pagar el costo de insertar las burbujas que sean necesarias. Y esa penalidad, ese costo, se lo conoce como la penalidad por una mala predicción de salto. Es un branch misprediction penalty. Esta está como la penalidad del load. Son dos penalidades que están siempre en todo procesador
que está implementado en un pipeline, o sea, casi todo procesador. Siempre tiene circuitos adicionales, lo que sea lógica adicional, pero hay dos problemas que le quedan siempre, que son la penalidad de uso del load y la penalidad por una falla en la predicción de saltos. Hay dos tipos de predicción de saltos, estática y dinámica, pero en realidad no los vamos a ver en este tema, los vamos a ver en el tema siguiente. Entonces, yo acá lo que les quería era introducir los riesgos de control, sobre todo, introducir los tres riesgos, y de esa manera que veamos a modo de resumen final que el pipeline no era tan bonito como parecía al principio. ¿Pregunta hasta aquí con los riesgos de control? ¿Se entendió? Bueno, Martín parece que se levantó con energía y está despierto hoy. Entonces, para hacer un resumen final del tema 8, en este tema diseñamos un procesador en pipeline. Pusimos 5 etapas independientes, cada una utiliza una única unidad funcional, separadas por registro de segmentación. Hicimos que todas las instrucciones pasen por todas las etapas y obtuvimos un CPU igual a 1, con el de un ciclo, pero con un tiempo de ciclo pequeño. La desventaja que teníamos era que tenemos que agregar más componentes, lo que implica mayor área, mayor costo. Lo bueno es que el control es simple, combinacional, y las señales de control se propagan junto con la instrucción. Sin embargo, el procesador en pipeline tiene riesgos. Los riesgos en general se solucionan parando el pipeline, pero eso no es una buena solución, porque me implica que toda la ganancia de performance que obtuve se pierde. Los riesgos son de tres tipos, estructurales, el primer tipo son estructurales, y por suerte nuestro diseño nos permite que por hacer bien las cosas, eliminamos riesgos estructurales y nuestro diseño no tiene riesgos estructurales. Sí va a haber riesgos de datos, porque son causados por dependencias de las instrucciones. Con los riesgos de datos hay dos cosas que hay que hacer: detectarlos y por otro lado solucionarlos. Y la idea de solucionarlos es mediante adelantamiento, normalmente, que es de vuelta agregar hardware, agregar complejidad para tratar de mejorar la performance. Y el adelantamiento me soluciona todos los casos menos uno, que es el problema del load, que trato de reordenar las instrucciones si es que se puede, ¿no? Los riesgos de control son generados por los saltos, todos los saltos, y lo que intentamos hacer es minimizarlos, por un lado, adelantando lo más que se pueda la resolución del salto, y después, por otro lado, intentamos evitarlos mediante predicción. De esa manera, solamente cuando la predicción falla, pagamos la penalidad, que tratamos de que sea mínima. Eso es un resumen de todo lo que vimos del tema 8. Está la diapositiva de agradecimiento y con eso terminaría yo el tema 8. Como nos queda una media hora de clase tranquila, yo diría que arranquemos con el tema 9. Porque por suerte el comienzo del tema 9 es bastante continuación de lo que estamos viendo ahora. ¿Preguntas hasta aquí?
van entendiendo todo el tema de los riesgos del pipeline. Después igual en el práctico seguramente los van a sacudir con un montón de ejercicios, con dependencias, con riesgos, con adelantamiento, ver cuándo ocurre, cuándo no. En el libro también está explicado. A ver, Jonás tiene una pregunta antes de arrancar. O parece que tiene una pregunta. Dice, Jonás pregunta si el procesador que diseñamos es el RISC-V o es solo un ejemplo. El procesador que diseñamos nosotros es un ejemplo, digamos, simple y educativo que implementa el ISA de RISC-V, el RB32I. Inclusive nosotros hicimos que implemente solo un subconjunto de instrucciones de RB32I. O sea, es una cuestión meramente educativa, hasta ahora. Arrancando con el tema 9, toda la primera parte siempre es fácil, es la que hacemos mientras están dormidos a las 8 de la mañana. Estamos con el cronograma. Bien, fíjense, tenía fecha 29, eso lo voy a actualizar después un poquito. Pero vamos bien con el cronograma, quédense tranquilos. Más razón para no tener clases el viernes. Y antes de ver los temas que tenemos, se las dejo ahí a la diapositiva y tengo una pregunta también en el chat, en el cual Lucas pregunta, siguiendo la línea de Jonás, ¿se venden comercialmente micros ya con RISC-V? Sí, se venden comercialmente micros con RISC-V. Vos podés comprar placas de desarrollo de micros de RISC-V y además, y sobre todo en realidad, hay muchas empresas que están usando diseños propios de RISC-V para cuestiones internas que no lo venden específicamente al chip, sino que lo usan dentro suyo. O sea, por ejemplo, Western Digital es uno de los partners más grandes de la Fundación RISC-V. Y Western Digital usa chips RISC-V en sus discos rígidos para los controladores de disco y todas esas cosas. Por supuesto, para discos más nuevos. Entonces, si vos te compras un disco rígido de Western Digital, probablemente ese disco venga con un procesador de RISC-V. Entonces vos no sabías y no te lo compras porque venga con un procesador de RISC-V. Pero, y cosas así por el estilo, ¿entendés? Nvidia tiene un procesador RISC-V dentro de una de sus placas nuevas. Entonces, como son unas placas enormes que tienen un montón de procesadores, un montón de núcleos, bueno, algunos de ellos son núcleos RISC-V. ¿Se entiende? O sea, además de eso, sí, vos entras a comprar algunas empresas y te venden los micros RISC-V y te venden plaquitas de desarrollo de RISC-V. Acá en Argentina, en general, está muy poco comercializado aún, porque estamos lejos del primer mundo, pero sí, en Europa y en Estados Unidos se consigue, en China también. Claro, por ahora, de vuelta, o sea, si vos querés ir acá a Computer CE, te vas a vender un micro que tenga un ARM, sin duda. Y si vos te querés comprar algo para tu computadora, te van a vender un micro que sea una arquitectura x86, vas a comprar Intel o AMD. Entonces, no hay vuelta que darle con eso, ese es el mercado, sobre todo lo que tenemos acá en Argentina. Pero sí, el RISC-V es una idea en desarrollo todavía, o sea, se está haciendo de a poco, pero sí hay empresas que tienen diseños y ven. Ahora en el tema este vamos a ver ejemplos. Ya vamos a mencionar. Bueno, ¿qué temas vamos a ver en este? Este tema se llama conceptos avanzados de pipeline. Y lo que vamos a ver es super pipelining, vamos a empezar con eso. Vamos a ver predicción de salto, que es lo que se la dejé picando recién. Vamos a ver paralelismo a nivel de la instrucción, con muchas otras cuestiones como procesadores superescalares, desenrollado de vaso,
ejecución fuera de orden, ejecución especulativa, y vamos a ver al final manejo de interrupciones y excepciones. Como les dije que íbamos a hacer a partir del tema anterior, yo les recomiendo acá, y a pedido de ustedes, les pongo cuáles son los capítulos del libro que vamos a ver. Bueno, son esos, capítulo 4.8, 4.9 y 4.10, básicamente. Lo puse al 4.9 después del 4.10 porque porque yo lo voy a dar después. O sea, en el libro está el 4.9 antes del 4.10, obviamente, pero nosotros acá en clase vamos a ver primero el 4.10 y después el 4.9. Después, bueno, están lo que son conclusiones y demás. Y para los curiosos, si quieren ver, está la sección 4.11 con dos ejemplos de pipelines, de Cortex A53 y Cortex i7 de primera generación. Sí, los recomiendo que lo lean. Nosotros no vamos a ver esos ejemplos, pero les voy a tratar de mostrar algunos más nuevos, porque los ejemplos de esos ya tienen unos añitos. Lo que no les quita validez, pero tienen unos años. Entonces, ¿qué hemos visto hasta acá? De vuelta un repaso. Diseñamos un procesador con un CPI igual a 1 y un tiempo de ciclo chico, lo cual hasta ahí dijimos espectacular. Pero después dijimos, pero tiene riesgos. Los estructurales los solucionamos por diseño. Los de datos los solucionamos por adelantamiento y por reordenamiento. Y los de control los minimizamos y tratamos de evitarlos mediante predicción. Eso es lo que les dije recién. Tengan en cuenta que los riesgos, cuando no se pueden solucionar, me aumentan el CPI. Y eso nosotros no queremos. Queremos mantenernos en 1. Y el tema es que los procesadores reales que tenemos en nuestras máquinas y que compramos hoy en día son mucho más complejos que nuestro ejemplo. Que es lo que me planteaba hace un rato quien era Jonás, y bueno, Lucas también. La idea es ver algunos de los problemas que tienen y cómo se solucionan los procesadores más nuevos. Y por lo menos hoy veamos un poquito lo que es Super Pipeline. ¿Qué es Super Pipeline? Que tiene un nombre medio marketinero. Nuestro diseño tiene 5 etapas. Y dijimos que en el caso ideal producía una aceleración igual a 4, sin contar los riesgos. ¿Se acuerdan por qué la aceleración es igual a 4 y no igual a 5? A ver si hay alguno que tenga buena memoria. Leo Romano dice, porque no estaba en estado de régimen. No, Leo, la idea es que siempre se trabaja en estado de régimen. Y siempre yo cuando voy a hablar ahora voy a hablar con suponer estado de régimen y no voy a considerar tiempo de llenado y tiempo de vaciado. Porque además, recuerden cuando ustedes veían cantidad dinámica de instrucciones, cuántas instrucciones ejecutaba un micro, eran siempre de orden de las millones de instrucciones, o sea, no hay problema. Es como dice Franco, dice que había etapas de 100, que subía a 200 para equilibrar etapas. Exactamente. Franco acertó, es porque las etapas no estaban perfectamente balanceadas, ¿no? Que después Lucas dice lo mismo. Entonces, por eso es que teníamos una aceleración igual a 4 y no una aceleración de 5. Pero si ustedes se acuerdan de lo que habíamos visto en el tema 3, la idea es, bueno, la aceleración es igual al número de etapas. Está bien, no lo logramos acá, ganamos cerca, pero bueno, tratemos de aumentar la cantidad de etapas. ¿Estamos? En vez de hacer 5 etapas, hagamos 8. ¿Podremos hacer 8 etapas de 100 picosegundos? En teoría, nosotros con eso tendríamos que aumentar la performance. ¿Y por qué? Porque seguiríamos teniendo un CPU igual a 1, pero haríamos más chico ese ciclo, entonces aumentaríamos la productividad y de esa manera aumentaríamos la performance. ¿Está clara la teoría? ¿Se acuerdan eso?
el tema es que es cierto, o sea, la idea del super pipelining, sí es dividir lo más que se pueda las etapas. Y lo que les muestro ahora es que, lo que les voy a mostrar es que en general los pipelines de los procesadores modernos de alta performance tienen más de 5 etapas. Y acá les muestro 5 arquitecturas de 5 procesadores que son los que les voy a usar como ejemplo en este tema y en varios temas de más adelante también. En general tenemos 2 arquitecturas que están basadas en el ISA de ARM. Uno es un ARM, exactamente un Cortex A76 del año 2018, y el otro es un Samsung M4 del 2019, que es una variante de Samsung de los procesadores de ARM. Y fíjense que estos tienen 13 y 16 etapas. 13 y 16 son más que 5, bastante más que 5. Después tenemos 2 procesadores que tienen el ISA de x86, que son un Core i7 de 10ª generación, también del 2019, y un Ryzen 9 3900, de 3ª generación es este, también del año pasado. Este tiene 19 etapas, y en general dice la especificación que entre 14 y 19, yo calculo que son 19, pero se ve que también son bastante más que 5. Y por último tenemos un procesador U84, también del año pasado, de una empresa que se llama C5. Esa empresa C5 es una de las que está produciendo y comercializando micros de RISC-V. Entonces este es el único procesador real, digamos, de RISC-V que yo voy a considerar dentro de los ejemplos. Esos 5 van a ser nuestros caballitos de batalla para este tema y algunos de los siguientes. Y fíjense que son todos micros nuevos, o sea, son 4 micros del año pasado y un micro de hace 2 años. Ya está el Cortex A77, bueno, no lo agregué. Y son procesadores, estamos hablando de performance alta. No es cuestión, estamos hablando para desktop y para para procesadores de desktop y todo lo demás, pero de alta gama. No para servidores, o sea, no necesariamente, porque todos estos en particular tienen Intel y AMD tienen una variante diferente para procesadores de servidores, que son de alta gama de PCs. Y estos procesadores, el Samsung M4, por ejemplo, es el procesador que está en el teléfono, en el Samsung Galaxy S10. O sea que también estamos hablando de un celular de alta gama. Estos en general están en celulares, estos están en PCs, este está tratando de hacerse lugar en algún lado. Bueno, pero lo que iba con esos 5 micros es que, fíjense que tienen bastante más de 5 etapas. El que menos tiene es el de RISC-V, tiene 12. Después este Cortex tiene 13, este tiene 16, y los de X86 rondan las 19 etapas. Entonces, dicen, qué bueno. Al dividir más las etapas, o sea, están haciendo esto, están haciendo cada vez etapas más chicas, logran tener un CPI igual a 1 con un tiempo de ciclo cada vez menor. Y es cierto, pero este super pipeline me genera 2 grandes problemas. Por un lado, el problema que yo ya les había comentado, tema 3, el problema de validez del modelo. Porque la idea es que se tiene que poder dividir una etapa. O sea, no pueden en algún momento hacer media operación en la ALU. O no pueden, cuando van a hacer una búsqueda de memoria, no pueden hacer media búsqueda en memoria. Cuando ustedes van a memoria a buscar un dato, le ponen un valor en la dirección a la memoria y después de cierto tiempo, que depende de la memoria les da un resultado. Pero ustedes no pueden, bueno, ahora voy a hacer medio acceso. No, o sea, el acceso lo hacen, no lo hacen. ¿Se entiende? Entonces, hay que ver cómo ir
moviendo o achicando o dividiendo los componentes para realmente poder, a las 5 etapas estas que tenemos nosotros, dividirlas y convertirlas en más etapas. Fíjense que de todas maneras, de algún modo los muchachos comerciales lo hacen, ¿no? Pero ya son medio, o sea, está puesto cuáles son las etapas y todo lo demás, pero no se sabe muy bien realmente cómo funcionan todas esas cosas. Y después, el segundo problema grande es que al tener más etapas en el pipeline, los riesgos, todos los riesgos, se me incrementan. Primero, ustedes tienen una mayor posibilidad de riesgos estructurales. En nuestro diseño de 5 etapas, por un buen diseño, teníamos que los riesgos estructurales no había, eran nulos. Pero si yo tengo otro ISO o lo que sea y tengo más etapas, con más etapas aumenta la probabilidad de que ocurran riesgos estructurales. Que por supuesto la idea siempre va a tratar de ser minimizarlos o evitarlos de ser posible. Después fíjense, la unidad de adelantamiento, nosotros en 5 etapas teníamos los adelantamientos, teníamos que los registros se escribían en la etapa 5, se leían en la etapa 2 y tenemos que producir una unidad de adelantamiento que lea 2 operandos, los adelante de 2 lugares posibles. Era bastante complicado. Yo lo pasé muy por encima. Imagínense si tienen que hacer lo mismo con, ustedes leen los registros en la etapa 4 y los escriben en la etapa 18 y tienen 14 etapas en el medio. ¿Saben lo que va a hacer esa unidad de adelantamiento? Prácticamente sigue siendo combinacional todo, pero la cantidad de entradas, la cantidad de salidas que va a tener, la cantidad de cables que va a tener por todos lados realmente es muy complejo. Y después fíjense también el riesgo adicional del load, la load to use penalty, que les conté, que en nuestro caso era de una burbuja. ¿Se acuerdan? Era una parada de un ciclo cuando no lo podía reordenar. Bueno, ¿de cuánto será ahora ese load to use penalty en un pipeline de 14 etapas? ¿No? Capaz que ya no es un ciclo, capaz que son 2, 3, 5 y ya todas las penalidades se hacen más grandes. O sea, el CPI se hace más grande. Y lo mismo pasa con la otra penalidad, la penalidad por no acertar la predicción, la branch misprediction, de vuelta. O sea, yo antes podía mover la resolución del salto a la etapa 2. Si tengo 19 etapas, bueno, capaz que puedo adelantar la resolución del salto hasta la etapa 5. Y en realidad tengo ya que insertar 4 burbujas. Entonces, todos los riesgos se incrementan cuando yo incremento la longitud del pipeline, ¿no? Y eso es un problema. Sin embargo, para todos, obviamente hay algunas soluciones y eventualmente es más complejo o es más caro, pero conviene, por eso lo hacen, ¿no? Porque lo que prima es perfecto. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Se va entendiendo bien? Y el más difícil de solucionar de todos esos problemas de los riesgos es el último, es el de la predicción de saltos. Y predicción de saltos, les mencioné yo hace un ratito en el final del tema 8, que hay dos tipos de predicción. Predicción de saltos estática y predicción de saltos dinámica. Por lo menos quiero que veamos esta hoy, capaz que una introducción a la otra, como para tener un pantallazo. La predicción de saltos estática es lo más simple del mundo. Es decir, bueno, yo simplemente voy a decir que un salto siempre salta, o que no salta, da lo mismo. Supongamos que yo digo, los saltos siempre saltan. Y digo que cada vez que llega un salto, ese salto va a saltar. Y se acabó. Si yo acierto la predicción, no pago la penalidad. Entonces, si el salto realmente salta y yo acerté mi predicción, significa que no pago penalidad, tengo penalidad cero.
Y si no acerté, pago la penalidad. ¿Qué implica esto? Que ya va a haber un cierto porcentaje de aciertos que voy a tener yo. Pero si yo no tuviera esta predicción totalmente simple, yo la penalidad la pago siempre. ¿Está claro? En cambio ahora yo al intentar predecir el salto, bueno, a veces voy a acertar. Entonces ya estoy pagando la penalidad menos que siempre, menos del 100% de las veces, y pago, qué sé yo, un 20%, un 50%, pero ya es menos. O sea, ya estoy ganando algo de tiempo. ¿Se entiende? Bueno, ahora, ¿cómo podemos hacer una predicción estática un poco mejor? La idea es con ese algoritmo, cuyas siglas están ahí, BTFNT, o sea, BTFNT, que en realidad lo que quiere decir, bueno, está mal la animación acá, es backwards taken, forwards not taken. De ahí salen las siglas BTFNT. Y la idea es que se basa en el comportamiento típico de los saltos. Se estima que en general los saltos que son hacia atrás son casi siempre tomados. ¿Por qué? Porque son saltos que se corresponden con lazos. En general, ustedes cuando tienen saltos con cosas así, siempre ejecutan unas ciertas instrucciones y van hacia una instrucción previa, o sea, hacen un salto hacia atrás. Esos saltos son saltos eh, de los lazos y normalmente los toman. ¿Por qué? Porque ustedes hacen, qué sé yo, una iteración de 100 veces. Eso significa que el salto del final, 99 veces van a saltar y el final no. Entonces, casi siempre son saltos que sí saltan. Y después se estima que, o se establece que los saltos hacia adelante, en general, son no tomados, porque suelen utilizarse con sentencias if, que una sentencia if evalúa una condición, y tenemos, bueno, if then else, y en general eso implica saltos hacia adelante que no se los toma la menor cantidad de las veces a esos saltos. Entonces, con esta predicción, backwards taken, forwards not taken, uno ya es una predicción estática, porque depende del salto, o sea, cuando uno obtiene el salto y obtiene la instrucción de salto, ya sabe a dónde va a saltar, eh, entonces puede saber si es hacia adelante o hacia atrás, directamente establece la predicción y el porcentaje de acierto mejora considerablemente con respecto a la primera predicción simple. De todos modos, en realidad los procesadores de alta performance, como el que vimos recién, no usan ninguno de estos. ¿Por qué? Porque en general los porcentajes de acierto de esta, que es la mejor predicción estática que hay, no es suficientemente bueno el porcentaje de acierto para lo que son los procesadores modernos. Los procesadores modernos quieren lo más alto posible, se quieren que la predicción sea lo mejor posible y estos están totalmente limitados. Entonces lo que se usa es predicción dinámica de saltos. Claro, como dice Martín, si uno quiere alta performance, queremos lo mejor de lo mejor de lo mejor. ¿Y qué es la predicción dinámica de los saltos? La predicción estática implicaba que solamente la predicción dependía del salto en sí. O sea, yo decía, voy a saltar, es un branch equal a lazo, por ejemplo, y lazo era la instrucción que estaba, era la etiqueta que estaba 6 instrucciones más arriba, entonces es un branch equal menos 6. Entonces, directamente con toda esa información de la instrucción, yo ya podía establecer mi predicción estática. La predicción dinámica implica que en realidad la predicción va cambiando con la ejecución del programa. ¿Sí? Y a veces a un salto lo voy a predecir de una manera y otras veces capaz que lo puedo predecir de otra manera. ¿Vamos? ¿Y cómo hago para mantener esa predicción dinámica de salto? Tengo que de algún modo mantener una historia
de cada salto y repetir lo que pasó al último. O sea, tengo que llevar un historial de cada salto, decir, a ver, este salto hizo tal cosa, acá hizo tal otra. Entonces ya es una cuestión más inteligente de cada salto. Y sobre todo que es dinámica, que va cambiando en tiempo de ejecución. Para eso se mantiene una tabla de historia de saltos, que en inglés es Branch History Table, por eso la sigla BHT. Y en esa tabla de historia de saltos se guarda la dirección de origen del salto, o sea, en qué lugar de memoria está ubicado el salto. ¿Para qué? Para poder identificar un salto. Y eso me indica que cuando yo ya voy a buscar una instrucción, yo ya puedo saber si esa instrucción es un salto o no. ¿Se entiende? Sin decodificarla. Y a su vez también tiene bits para saber su historial. Eso implica para poder predecir. Y además también se mantiene una especie de caché o se guarda las direcciones de destino del salto. O sea, guardo a dónde va a saltar el salto. ¿Para qué lo guardo? Y para no tener que calcular nuevamente. Si un branch equal a lazo, siempre va a saltar a lazo. Entonces, en vez de calcular el menos 6, directamente yo te digo, bueno, a la dirección realmente a dónde salta, la guardo. Entonces yo, con estos dos, con la tabla de historia de saltos y el branch target buffer, o sea, la tabla de destino de saltos, yo puedo saber directamente si una instrucción es un salto y a dónde va a saltar. Y tengo los bits de predicción para intentar predecir el salto. Y ya no tengo ni que decodificar la instrucción, ni que calcular a dónde va a saltar. ¿Vale? Si la predicción falla, tengo que actualizar el historial. Eso que les acabo de explicar se lo ve en este dibujito. Ustedes cuando van a hacer un fetch tienen el PC y con el PC que van a hacer un fetch directamente mientras hacen el fetch en realidad van a la memoria de instrucciones también buscan en esta estructura dicen esta es la tabla de historia de saltos y tienen, a ver, busquemos cuántos saltos tenemos. Está un salto acá, si el salto está, si hay acá una instrucción que dice, esta instrucción es un salto, perfecto. Acá dice a dónde salta y si salta o no salta. Esta es la predicción. Entonces tengo la dirección del salto, la dirección de a dónde salta y la predicción. Entonces, si yo con el PC directamente, cuando estoy yendo a buscar la instrucción, me fijo acá en esta tabla, yo puedo saber si la instrucción es un salto, a dónde salta y si tiene que saltar. Y con todo esto, en la misma etapa de fetch, actualizo el valor de PC siguiente. Y de esa manera, si la predicción es buena, no pierdo ningún ciclo y no tengo que insertar ninguna burbuja. Si la predicción es mala, el salto se decodificará en las etapas siguientes y se actualizará la predicción que se tenga que actualizar. Pero el lookup y a dónde salta, estos dos quedan fijos. Estos dos es cuestión de ir agregando elementos. Lo único que se actualiza es la predicción. ¿Se entiende la idea de la predicción dinámica de saltos? Esas estructuras, en general, el Branch History Table y el Branch Target Buffer van juntas. Se las separa porque históricamente se las puso separadas, pero ahora es la misma estructura que contiene las dos cosas. Y de esa manera me permite tener una penalidad cero cuando yo acierto la predicción. Y lo importante es que no es estática, sino que la predicción puede ir cambiando con la ejecución del programa. Por eso es dinámica.
Y ahora sí, creo que los sacudí bastante para el día de hoy. Hemos arrancado intenso la semana. Yo cortaría acá. Cortaría acá. Tienen bastante para pensar, bastante para recorrer, porque hemos visto riesgos estructurales, riesgos de datos, riesgos de control y predicción de saltos. Son 4 temas, sobre todo lo de adelantamiento, reordenamiento, son temas complejos. Entonces con esto lo mastican un poquito y seguimos el miércoles. ¿Vamos? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que no les haya quedado lo suficientemente claro? Bueno, si no hay nada más que agregar, me despido, voy a dejar de grabar y nos vemos el miércoles a la misma hora por el mismo canal.